Hay cosas que uno se pone a pensar. ¿Cómo es posible que un hombre tan lleno de fe, un hombre que pelea la batalla ante profetas paganos, de pronto entre en un estado emocional donde quiere morirse? Estoy hablando del profeta Elías. Uno dice, ¿cómo es posible que después de tanta victoria, después de todo lo que el profeta hizo, más bien él le pida a Dios, Dios, mátame, ya no quiero vivir? Porque simplemente una mujer llamada Jezabel le dice, mataste a los profetas de Baal, yo te voy a matar a ti. Y él entra en esa situación como una depresión emocional, que huye, que él quiere morirse, sino ¿por qué? Pero también Dios, nuestro Señor, nos enseña a través de esto que le pasó al profeta, de que Él siempre tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Usted y yo también, en nuestro diario vivir, pasamos problemas, dificultades. Y mucha gente hasta se quita la vida, en lugar de meditar y decir, no, yo pienso que siempre, aún después de las dificultades, después de los problemas, pueden venir cosas mejores. No, simplemente se quitan la vida, o el diablo le dice ahogar las penas a punta de guaro, o andar y usar la droga, y por eso vemos al mundo como está. Hoy vamos a hablar en esta enseñanza, durante estos minutos, de este hombre de Dios, el profeta Elías. Y para hablar del profeta Elías, yo he invitado a dos amigos míos, dos pastores, que ellos son hombres de Dios, los conozco, sé que han entregado la vida a Dios durante hace muchos años. Y ellos van a estar conmigo, compartiendo, hablando de eso que le pasó al profeta Elías. Y si usted lo quiere también seguir en su casa, es Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 19 y hasta el 17, 17, 18, 19, usted puede leer esta historia del profeta. Pero yo quiero dar primeramente mi saludo, mi bendición, mi agradecimiento al pastor y misionero Giovanni Rojas. Gracias por estar aquí conmigo, Giovanni. Placer. Privilegio tenerlo. Y de todo corazón Gracias. me digo, cuando yo estaba pensando en esto, digo, ¿a quién invito? Y Dios puso en mi corazón que usted estuviera aquí con nosotros. Pero también tengo a otro pastor, y no solamente pastor, sino que es director del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, Alex Arias. Gracias, Alex. Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Amén, gracias. Gracias porque ya usted ha estado con nosotros. Yo los amo mucho y sé que el ministerio que Dios les ha dado a ustedes, Dios cada día lo va a honrar. A vos te honró mucho en Bolivia cuando eras misionero. Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo ahí? 11 años. 11 años 11 como años. misionero. Llegaste donde no había nada Totalmente. y Sí. comenzaste la obra de Dios. Sí, ahora hay una congregación muy, muy hermosa. Sí. Tuviste que pelear con un montón de cosas. Sí, bueno, allá igual, ¿no? Se practica muchísimo el aspecto de brujería y todo esto, y fue una lucha muy fuerte. Estuviste 11 años. 11 años. 11 Sí. años en Bolivia, Sí, en la ciudad más alta, en La Paz, en La Paz. la ciudad más alta del mundo. Y yo sé que Dios lo usó a él. Alex hoy también es pastor en Llorente o La Alondra. Sí, Alondra. Va a la dirección de una vez. Alex está de, ¿qué es? Pricemar o Walmart. Es Pricemar en Llorente de Pricemar Tibás. de Llorente de Tibás, como los 300 metros. 300 metros al Ah, este, ahí ahí, está. estamos. Comunidad Cristiana Vida. Muy bien. Y Alex también trabaja con el instituto o el seminario bíblico de las Asambleas Correcto. de Dios. Ahí tenemos 4 años de estar trabajando, innovando y creciendo, tanto en clases presenciales como en lo virtual, que fue lo que... Que fue lo que estuvimos hablando el otro día. Correcto. Muy bien, muchachos. Hablemos un poquito de lo que le pasa al profeta Elías. Porque lo que le pasa al profeta Elías, de alguna manera también le está pasando a mucha gente hoy. Que están en un estado de depresión. Que de pronto los médicos dicen a la gente, no sabemos qué tiene. Pero mamá le pasa esto, no sabemos qué tiene. Y es un problema interno. El profeta Elías, hombre de Dios, hombre que Dios llamó para que hiciera una misión bellísima, tiene que pelear con la más fea. Y yo creo que Alex ahora nos va a hablar un poquito de eso, del tiempo de los profetas en el tiempo de Elías. Pero Joa, ¿cómo visualiza usted como pastor? Después de que usted lee los escritos de Primera de Reyes y sobre todo el ministerio de Elías, ¿cómo visualiza usted la persona de Elías? Que un hombre que
tan valiente, un hombre que se enfrenta a un montón de cosas, de pronto, ¿cómo siente usted que era él, Elías? Sí, bueno, en realidad, cuando uno analiza el relato y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, uno descubre que él tiene fortalezas, como también tiene debilidades. Como ser humano que Como era. ser humano, sí. Y por ejemplo, si quisiéramos señalar un poquito lo que es las fortalezas de él, bueno, un hombre con una manera de captar, de escuchar la voz de Dios de manera impresionante. Eso pues nos habla del corazón, nos habla también de ese acercamiento que él tenía para con Dios. Y eso es algo muy hermoso en él. Como también podemos ver que como un resultado de esa sensibilidad de Elías, viene también ese respaldo que es sobrenatural, que es extraordinario de parte de Dios para con el profeta, ¿verdad? Pero como decíamos, también se ve allí que hay por lo menos dos áreas en la parte del carácter, en la parte de su temperamento, que le jugaron una mala pasada, ¿verdad? Tal vez la del enojo es una, ¿verdad? Él es una persona un tanto violenta, ¿verdad? Como decimos hoy, arrancado, sí, para decirlo lo tico. Sí, y señalando o estudiando un poquito el texto bíblico, nos damos cuenta de que aún con el mismo Señor se enojó, porque sí, se puso bravísimo. Sí, se puso enojado, porque bueno, lo que estaba pasando, ¿verdad? Él le hace un reclamo al Señor, le hace un reclamo. Entonces vemos que ese temperamento fuerte, que era positivo de cierta manera, también le afectaba. Y lo más tremendo es que de pronto vemos cómo él entra en ese estado de depresión, de desánimo, ¿verdad? Que, bueno, creo que es su mayor debilidad, ¿verdad? Porque él acaba de tener una victoria, Padre mío. Está delante de 400 profetas de Baal diciéndole y clamen a su Dios a ver si Dios los escucha. Y los profetas de Baal dan vueltas y hablan y Baal respóndenos y se sajaban ¿cómo se llama? Los brazos. Los brazos. Claro. Derramaban sangre ante el buey que tenía ahí como... Y Elías lo que hace es reírse y de alguna manera, ¿hasta qué? Como quizás burlándose. Háblenle más duro, ¿no? Quizás Baal está durmiendo. Porque él sabía que solamente existía un único Dios y existe, que era el Dios de Israel, nuestro Dios. Y de pronto cuando Baal no contesta, él dice, ahora sí me toca a mí. Qué seguridad, sí. Qué seguridad, me toca a mí. Quiten ese buey porque ya eso fue dedicado a otro Dios y mi Dios quiere siempre solo para él lo mejor. Échenle agua, más agua, más agua. Y seguro le dijeron, hay más, sí señor, más agua. Pero ya está bien mojado, no, échenle más agua. Y cuando lo empaparon todo, él solamente dijo, voy a parafrasearlo, Dios, demuéstrale que tú eres el único Dios. Sí. Y viene fuego y consume el holocausto, Padre. Esto no es cualquiera el que lo recibe. Y entonces él dice, ok, aquí lo que hay es un montón de falsos profetas y hay que matarlos. Y mataron 400 profetas de Baal. ¡Qué victoria! Porque con todo su valor que se menciona, que son las fortalezas que tuvo, en Santiago, en el Nuevo Testamento, se menciona acerca de Elías, que era un hombre dado a pasiones humanas. Entonces, en medio de semejantes a las nuestras, dice. Es correcto. Ajá. Que en medio de toda esa osadía, valor y hombre de fe, varón de Dios, podemos notar que al fin y al cabo era un ser humano como cualquiera de nosotros y dado a momentos de tristeza, a momentos de cansancio y demás. Y qué interesante, pastores, porque no es que de pronto vio el ejército, es una mujer la que lo pone a temblar y no vamos a menospreciar las mujeres, no, sino que Jezabel era la que había metido, para decirlo a lo nuestro, el culto de Baal. El culto a Baal. Claro. Y esta mujer dice, no, ¿qué le pasa a este tipo? Me está matando a mis profetas. Y ella es la que le dice, vaya, dígale que mañana le hago lo mismo a él. Y eso lo hace temblar. Sí, ahora uno puede ver acá que hay
digamos que lo que se tornaba una fortaleza en Elías, saber escuchar la voz de Dios. Cómo en ese momento, ¿verdad? Esa sensibilidad le afectó su propia vida. Le afectó aún la misión que Dios le había dado, porque en realidad ese no era el plan de Dios, de que él entrara en semejante depresión, sino que le puso atención, le prestó oído a la voz de una mujer, del enemigo, claro, porque ella era un instrumento en ese momento, usada totalmente por el enemigo. Claro, el mismo diablo la estaba usando a ella. Y eso es interesante, y es algo que usted también, mi amado televidente, debe de ir escuchando, escudriñando, pensando, meditando. Porque muchas veces, hoy estamos en la pura presencia de Dios y decimos, bendito sea el nombre del Señor, pero mañana cualquier otra cosa nos puede desinflar. Y somos humanos. Y como humanos que somos, debemos cada día también tener cuidado de tantas voces que nos hablan. Y que muchas veces la gente, no lo digo por usted, pero muchas veces la gente escucha más la voz del enemigo y le cree más a la voz del enemigo que al mismo Dios, aunque hayan visto milagros y maravillas. Claro. Qué interesante eso. Sí, es semejante, digamos, a lo del pueblo de Israel, ¿recordás? Ellos ven la maravilla del Señor dividiendo el mar y ellos pasando, ¿verdad? Pero apenas enfrentan las primeras situaciones difíciles, se les olvida lo que Dios ya había hecho por ellos. Y no es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que Dios quiere, que nosotros vivamos bajo el temor, bajo la cobardía. No, nuestro Dios nos ha llamado para que tomemos la palabra y como guerreros peleemos con espada la palabra de Dios contra la fuerza del enemigo. Esto es algo que hoy nosotros debemos de meditar, y que usted, si en este momento nos está mirando y usted dice, a mí me pasa esto, estoy en el suelo, pues no es casualidad que usted nos esté viendo. ¿Lo escuchó? No es casualidad. Yo sé que hay un plan perfecto de Dios para tu vida, y lo que Él quiere decirte es que Él está para ayudarte. Nosotros al final vamos a ver de esta enseñanza lo que Dios hizo con Elías. Pero yo quiero que hablemos un poquito, Alex, cómo era el ministerio profético, cómo era que ellos en el tiempo de Elías se llevaba a cabo el ministerio del profeta. Con lo que se estaba comentando acerca de los estados anímicos de Elías y demás, hay que comprender el contexto en el que estaba, ¿Qué era lo que hacía un profeta en ese momento? Era el vocero de Dios. Era la persona que daba la comunicación de Dios para con el pueblo, y más aún era el que tenía que estar cerca de lo que eran los sacerdotes y el rey en el momento dado, para poderlo orientar y decir, estamos bien por acá, está mal, se está desviando. Y en este caso en específico, que el contexto es Jezabel y su esposo Acab, pues era un reinado de muerte, de persecución, el haber puesto el culto a Baal, a Cera. Entonces, en realidad, Elías estaba en una situación incómoda porque él nunca le tembló. Las canillas. No, para decir, esto está mal. Y luchó contra los profetas que se mencionaron al principio y demás, pero eso también ocasionaba un desgaste, porque volvemos a lo que se hablaba en Santiago, era un hombre como nosotros. Y todo ese desgaste, todo ese esfuerzo, toda esa lucha espiritual y personal que estaba llevando, creo que tal vez ese estado anímico en el que cayó fue que se descuidó en ese sentido, tal vez, o no tuvo cuidado en medio de ese cansancio, ese desgaste, ver en qué forma fortalecerse más en Dios. Es correcto. Y sabe, Alex, que perdón, eso nos pasa. Los ministros del Señor debemos de tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces nos dedicamos a hablar de Dios, a enseñar de Dios, y descuidamos la comunión con el Dios que predicamos. Por eso que Pablo siempre exhorta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor, el sacar tiempo para estar con Él, que es la fortaleza. Es necesario. Vemos ahí, digamos, el caso de la llamada de atención que el Señor hace cuando se acerca a María y a Marta, ¿no? Y vemos ahí a Marta aún por atenderlos a ellos, bien afanada, ¿verdad? Corriendo, pero con mal humor. Claro. ¿Verdad? Pastor, es que ellos tenían que denunciar.
su trabajo pues primordialmente era eso, el denunciar las situaciones no morales, las situaciones de desviación del culto al Señor. Y por eso los mataban muchas veces. Y en ese caso en específico era candidato a que lo mataran, a la persecución, y en ese momento, por supuesto, a un rey decirle no era un problema, era un asunto de vida o muerte, y los profetas tenían que enfrentarse a eso. Con Elías vemos un hombre, o como dice el texto bíblico, un varón de Dios, es como se refiere a él. Un varón de Dios. Un varón de Dios que en ningún momento se acobardó y cumplió su papel de profeta de principio a fin, sin dejar de lado que era un ser humano como nosotros. Y Alex, me gusta eso que usted dice, que tenía que enfrentarse. Hoy hay muchos pañitos tibios y hoy muchos ministros queremos quedarle bien a todo el mundo, y a la postre al que menos se le queda bien es a Dios. Eso lo hemos visto. Yo me pongo a pensar, Elías tenía que estar firme. Yo me imagino que quizás recibió un montón de ofertas. Quédate callado, no digas nada. O quizás él mismo como humano, me imagino que se puso a pensar en algún momento, ¿lo digo o no lo digo? Es que son tantos los que están contra mí, pero no le tembló las canillas. Él dijo, no, es Dios el único Dios. Cuando un profeta hacía su denuncia, sea para bendición, o sea, para una denuncia de que algo estaba mal, no era que el profeta inventaba las cosas, sino que era que con base a la ley, él decía, el pueblo está mal. Con base a la ley, daba las bendiciones o decía, va a venir maldición porque se están desviando del culto del Señor. Y en el caso de Elías, fue ese tipo de hombre que quería hacer ese trabajo. ¿Y cuál rey va a querer? Y mucho menos ese tiempo. Menos. ¿Cuál rey va a querer que le diga, mira, estás haciendo malas cosas? Sino más bien muchas veces ellos pagaban y hasta levantaban falsos profetas para que hablaran bien de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, claro, un día nuestro Señor dice, estos profetas dicen que hablan en mi nombre y nunca están en mi presencia. Porque ese es el falso profeta, el que viene a decir, Dios me ha hablado, yo soy el profeta de Dios, mas sin embargo nunca están en la presencia de Dios. Pero como decía el pastor Alex, Elías tenía la convicción de que lo que estaba diciendo y lo que iba a hacer, Dios lo estaba mandando a hacer. Claro. Y eso no le gustaba a mucha gente. Sí, y ahí vemos esa gran característica de Elías, sensible a la voz de Dios. ¿Y por qué no? Un hombre de mucha valentía, porque imagínese lo que era, por lo menos él tenía una idea, que después se la expresó al Señor, solo yo he quedado, ¿verdad? Entonces por lo menos él tenía esa idea de que habían 400 profetas falsos y él solo había quedado de parte de Dios. Entonces tenía que usar de mucha valentía para poder enfrentar esa situación que era bastante crítica. Pero a la postre no solamente le había quedado, No, porque Dios le dijo, hay 7,000 todavía que no han doblado rodillas ante Baal. Claro. Entonces son las cosas que, Alex, que uno se pone Era su percepción en el momento. Sí, uno percibe un montón de cosas que dice uno, solo yo estoy. No, si no solo yo estoy, hay otros. Lo que pasa es que es la manera de percibir uno las cosas. Él quiere la muerte, Alex, pero Dios tiene otras cosas para él. Hay en momentos de estos como los que cayó el profeta en una gran tristeza y demás, después de todo ese esfuerzo valeroso, la percepción de estar solo creo que es una percepción que hoy también nos llega ahí a nosotros, ¿verdad? Yo solo tengo este problema, Claro. yo solo tengo esta lucha, yo no voy a salir adelante y pensamos... Porque a mí Dios, sí, como diciendo, exactamente. no hay nadie más, solo yo. Pero cuando vemos el final de la historia, vemos que sí había una solución, que sí habían respuestas y que no era el único, sino que habían otros que estaban pasando las mismas problemáticas o similares. Igualmente a los que nos están viendo, puede ser que se esté percibiendo eso, pero no es el único, y dos, Dios está con usted. Claro, a mí me gusta porque Dios le dice al profeta, ok, alistate y subí al monte. Porque por lo general en el monte era donde se miraba la gloria de Dios. Ahí le gustaba al Señor hablarle. Le habló a Moisés, a Elías, a Abraham en los montes. Y lo tuvo sustentado por cuervos con carnita, que le llegaban a dejar carnita ahí a él. Primer express que hubo. Ahí lo tuvo tomando agüita del arroyo,
Y le dijo, 40 días vaya al monte. Y lo llevó al monte. Y en el monte, él se mete dentro de la cueva, así dice la Biblia. Y él sigue con eso. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dice Dios. ¿Qué pregunta va? ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces él otra vez le vuelve a tirar la retahíla a Dios. Basta, Dios, mátame, solo yo he quedado. Y me quieren matar. Entonces Dios hizo algo con Elías que le mostró primeramente, a ver, ayúdame, un viento. Sí. Ujú. Fuertísimo. Fuertísimo. Que todo lo tiraba al suelo. Pero Elías entendía que Dios no estaba ahí. Luego le envió un terremoto, ¿no es cierto? Sí, sí. Terremoto. Vamos a ver si estamos ubicados, pero eso es lo que envió. Y un terremoto, pero Elías entiende que Dios no está allí. Ujú. Y luego le manda, ¿qué fue lo que mandó más? Ya el El silbo silbo apacible. el silbo Un apacible. silbo apacible. Y Elías entendió que ahí estaba Dios. Dios diciéndole, vea, papito, yo no estoy en la destrucción. Lo que estás pasando no es una situación que yo inventé y que yo le dije, vaya, hágale eso. No, yo estoy en la paz, yo estoy en ese silbo apacible. Yo no soy un Dios que destruye, yo soy un Dios que levanto. Es la manera, y por eso Elías llega el momento y lo entiende. En el silbo apacible, Elías entiende que ahí sí estaba Dios. Sí, es uno de los testimonios que tenemos de muchas personas que han salido de esos tiempos difíciles, ¿verdad? Porque han buscado tiempos de calma, tiempos donde se apartan para poder meditar en la situación y, ¿por qué no?, presentarle la situación delante del Señor. Y es ahí donde han encontrado puertas abiertas para su situación, para su problema, y además el favor de Dios también. Sabe que yo me acuerdo cuando leo Santiago. Santiago escribe y nos enseña, porque el liderazgo de Santiago, por favor, en la iglesia al comienzo fue fuertísimo. Santiago no dice, cuando ustedes estén en pruebas, dígale a Dios, fortalezcame, dígale a Dios que lo cubra. No, Santiago dice, pidan a Dios sabiduría. Ujú. Y la dará. Y la dará en abundancia. Entonces yo un día decía, pedir a Dios sabiduría en medio del sufrimiento, ¿sí? Tiene sentido. Porque si yo no tengo sabiduría de Dios, yo le voy a estar achacando a Dios todas las cosas feas que me vienen. Pero si yo tengo la sabiduría de Dios, Dios me ayudará a entender realmente los propósitos de Él para mí. Correcto. Si no tengo sabiduría, me voy a volver loco, voy a renegar de Dios, voy a decir que qué vida más obstinada esta, que ya yo no aguanto más, yo no sé para qué Dios me trajo a esa tierra, y comienzo a lamentarme y a decir cosas feas de Dios. Pero si tengo la sabiduría que viene de Dios, Dios nos va a capacitar para poder entender que en medio de las dificultades, Satanás nunca gana. Quien gana es nuestro Dios. Y que yo debo de tener esa dirección divina para poder decir, no, Señor, yo sé que de aquí va a salir algo bueno. Elías quiere morirse y Dios tiene otro plan. ¿El plan de Dios era qué, Alex? Es precisamente en esos momentos de cuando se está en la cueva, que es el momento menos indicado para tomar decisiones importantes. Y como lo decía usted con el texto de pedir la sabiduría y Él la dará en abundancia, es el momento más bien de buscar esa sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. Y si es un momento de que no estamos en ese pico alto, sino en ese valle, estamos en ese momento de tristeza, no es el momento de echar por la borda el matrimonio, no es el momento para enjaranarse, usándolo coloquialmente el término, con deudas y demás, sino Quitarse más bien, la vida. o quitarse la vida, o irse de la casa, sino más bien es el momento para decir, Dios, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor hacer en este momento? Y si vemos la historia completa, Dios que sí conocía la historia completa, la película completa de la vida de Elías, vemos cómo Dios tenía todo bajo control. Sí. Qué dicha que dice que Dios no hizo lo que le pidió. Totalmente. Porque en lugar de matarlo ahí, porque le mátame, más bien después se lo llevó en un carro. Un fin glorioso. Un fin glorioso. Claro. Y hay un fin glorioso para todos los que nos están viendo. Si en ese momento de tristeza, ese momento difícil, se busca esa sabiduría de Dios y salimos de la cueva, y salimos de ese lugar y ver ese plan de Dios, esa voluntad de Dios. Eso me gusta, Alex. Siempre para los que confían en el Señor, siempre va a haber un final glorioso.
Correcto. Totalmente. Dios se llevó a Elías. A los que le aman a Dios, dice la Sí. Escritura, ¿no? Todo ayuda. Todo ayuda bien, Para bien. todo ayuda bien. Usted, mire, Dios se llevó a Elías. Usted sabe lo que es que Dios hubiera dicho, ajá, eso es lo que usted quiere, malcriado. Shh. Así como consumió el holocausto, el buey aquello, Pudo haber consumido pudo haberlo Elías. consumido Elías, eso es lo que quiere, shh, tome. Mas sin embargo, Dios le dio una misión, vaya y unja a otro profeta, que fue Eliseo. Y después se lo llevó a él, un carro. Cuando uno piensa en eso, me viene a la mente el texto en donde Jesús dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida Y y las vida tengan. en abundancia. O sea, hay un plan en este mundo donde quiere que la persona se suicide, que se destruya, que caiga en vicios y demás, pero la voluntad de Dios es vida en abundancia, Sí. y no solo en lo espiritual, sino en lo familiar, negocios, estudio, etcétera. Dios tiene lo mejor para usted. Escúchelo bien. Dios tiene lo mejor para usted. Satanás no. Y quizás ya lo has probado. Quizás ha entrado en vicio, quizás ha hecho esto, ha hecho lo otro, y te das cuenta que cada día peor te sentís. Cada día te sentís más destruido. No solamente usted quizás que me está mirando o nos está mirando, sino también a los que están a tu alrededor. ¿Te has dado cuenta que muchas veces quizás el dinero, ni tú ni fa, como dicen, no te ha llenado ni te satisface? ¿Te has dado cuenta que muchas veces quizás esta mujer, esta otra mujer, este negocio, esto, lo otro que hice, no te ha satisfecho en nada? Usted se ha puesto a pensar en eso. Dios siempre tiene, para los que creen en Él, un final mejor de lo que uno espera. Y si no lo tiene aquí en la tierra, lo tiene en el cielo, porque lo mejor no está aquí, lo mejor está con nuestro Dios. Y nosotros cada día vamos hacia lo mejor. Por eso, yo espero de que esto que hemos compartido te ayude. No se desespere. No trate de vivir la vida como Elías, en ese momento, mátame y qué desesperación, no, sino al contrario, sométase a Dios, créale a Dios, busca al Señor, busca una congregación, óigalo bien, porque ya de religión estamos cansados y todo el mundo habla de este líder, de este otro, y ahora se cree en se cree en todo el mundo. Hay que buscar una congregación donde se nos enseñe la palabra de Dios, donde se le diga a usted, mira, siéntese, vamos a estudiar la historia. Así, esto hicimos en 20 y tantos minutos de Elías. Y así como la historia de Elías nos puede ayudar a nosotros en nuestro diario vivir, la historia de Jeremías, la historia de Moisés, la historia de Israel, la historia de la iglesia, en fin, la palabra de Dios está llena de promesas y de bendiciones y de historias dejadas por Dios para que nos ayude en nuestro diario vivir. Las cosas pueden cambiar. Usted se ha dado cuenta que usted no ha podido cambiar las cosas, que por más que ha dicho, por más que ha hecho y por más que ha gritado y ha hablado, usted no ha podido cambiar las cosas. Pero Dios sí. Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible, y sobre todo nos ama. Él no nos trajo a esta tierra, perdóneme la expresión que voy a usar, a llevar garrote, como mucha gente dice. No, Dios nos trajo a esta tierra para que podamos disfrutar de Él, y para que al disfrutar de Él podamos ayudar también a otras personas. Por eso es que nosotros queremos motivarle en este momento para que usted haga una oración con nosotros. Le pida perdón a Dios por si usted ha pensado cosas incorrectas. Y si ha tomado otros pasos, los enderece en el nombre de nuestro Señor. Ahí donde usted está, usted puede hacer esta oración conmigo o con nosotros y dígale: amado Dios, yo te doy gracias porque me has dado la oportunidad de entender que sigo siendo un humano, y que como humano que soy cometo errores, y que como humano que soy tengo debilidades, pero también entiendo que tú tienes planes perfectos para mi vida. Tus pensamientos para mí son pensamientos de paz y de bendición. Señor, perdóname, porque yo he pecado contra ti. Sí, mi actuar no ha sido el correcto. Me he desviado de tu palabra, pero hoy yo quiero pedirte tu perdón, porque ahora comprendo que quizás lo que no puedo entender que ha pasado en mi vida, no debo de buscar respuestas, sino buscar tu presencia, porque en tu presencia tengo la victoria. Señor,
Mi vida te la entrego a ti. Sí, mi vida te la entrego a ti para que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad. Quiero ser un instrumento en tus manos para llevar bendición a otros. Quiero ser un instrumento en tus manos para poder ser fuerte y enfrentarme ante las vicisitudes de la vida. Señor, desde hoy entrego mi vida y te doy gracias a ti. Amén y amén. Hermano Giovanni, muchas gracias, pastor, por haber estado aquí conmigo. Déjeme decirle lo siguiente. Yo voy a dar un número de Giovanni porque él me permitió. Si usted vive en la zona de Cartago, usted dice, yo estoy necesitando que alguien me ayude, me escuche, me dé una palabra de orientación. Mi hermano Giovanni, que ahora es pastor y ha sido misionero también. Él está, aquí tengo la dirección. Él está en Guadalupe de Cartago. Guadalupe de Cartago. Del abastecedor El Diamante, 150 al oeste. Pero si usted dice, no, es que yo no sé a dónde es eso, le voy a dar un número, anótelo en este momento. Y yo sé que él le va a atender, porque yo sé que él ama a las personas. Llámelo, anótelo. 70 19 22 44. 70 19 22 44. Él está como pastor, tiene un equipo de personas también que le van a ayudar en consejería. Así que yo espero que usted lo llame. Y si usted dice, no, es que yo en este momento no tengo ningún problema, pues llámelo tan siquiera y dígale, pastor, gracias por la palabra, quiero motivarle para que usted siga. Y si usted quiere visitar ese templo donde él está sirviendo, oye, ahí hay buena doctrina. Ahí hay buena doctrina. Ahí no hay de que me cambien esto y por sacar esto doy lo otro. No. Ahí hay una palabra de Dios para su vida. 70 19 22 44. Pero si usted vive también ahora en Llorente, lado de Tibás, Llorente, todos esos lados, Alex, el pastor Alex también tiene su número de teléfono. Yo voy a recordarle, Alex está de Praismar, en Llorente de Tibás. En Llorente en Tibás, 300 al este, Comunidad Cristiana Vida. Y el teléfono del pastor Alex, anótenlo también y llámenlo. Yo sé que él puede ayudarles ahí en el templo. Él puede sacar un ratito, escuchar el problema que ustedes tienen y orar por ustedes. Es el 70 75 34 33. Otra vez, 70 75 34 33. A ellos dos ustedes los pueden llamar. Son hombres de Dios. Y yo sé que la palabra que ellos le vayan a dar a usted, la ayuda que ellos le vayan a brindar, no la van a hacer simplemente por interés humano, sino, número uno, por agradar a Dios y porque sabe que tienen una misión de ayudar a la gente aquí en la tierra. Joa, muchas gracias, pastor. A usted, ha sido un placer. Dios lo bendiga. Alex. Muy amable. Muchas Gracias por esta oportunidad. No, y gracias a ustedes por venir y a bendecirnos a todos nosotros. No se vaya, ya ahorita regreso.